Por favor, ¿me pueden ayudar con la lectura? La persona del agente diplomático es inviolable. No puede ser objeto de ninguna forma de detención o arresto. El Estado receptor le tratará con un debido respeto y adoptará todas las medidas adecuadas para impedir cualquier atentado contra su persona, su libertad o su dignidad. En esas circunstancias, los agentes diplomáticos van a ser representantes de un país determinado, ¿no? Que, como dice, van a realizar actividades diplomáticas en otro país. Por consiguiente, según normas internacionales, se les da la calidad de diplomáticos y estos van a tener ciertas prerrogativas y privilegios, ¿no? En los cuales no podrán ser recluidos ni procesados por delitos, ¿no? Que tendría que autorizarse por el Estado y obviamente ser juzgados en su país. Continúe, por favor. La inmunidad diplomática se refiere a los beneficios de inmunidad o inviolabilidad que goza un diplomático sobre su persona y el país en donde reside y desempeña oficialmente. La ex- exención de impuestos y de la jurisdicción civil y criminal respecto con los tribunales locales. Estos beneficios fueron convenidos históricamente en reconocimiento a que el diplomático representa a una soberanía diferente y que el ejercicio legítimo de sus funciones no le será innecesariamente impedido. Entonces ahí vemos una mayor explicación, ¿no? Que incluso no pagan tributos, no se le pueden iniciar procesos penales, ¿no? Porque son representantes de un país. En ese sentido, cualquier persona que cometa un delito en su calidad de diplomático tendría que esperarse que se cumpla su gestión para iniciar las acciones legales, ¿no? Y pedir, en el caso, su extradición si se encontrara ya en su país de origen. Por favor. La inmunidad diplomática está regulada por la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961. La Convención de Viena sobre Relaciones Consulares de 1963 regula igualmente estos derechos al cónsul y a cualquier funcionario consular reconocido oficialmente como tal. También se refiere al derecho que tienen los agentes diplomáticos a no ser llamados a juicio, toda vez que ningún tribunal de algún país determinado puede declararse competente para conocer de acciones intentadas en contra de un agente diplomático extranjero, un soberano extranjero o un estado extranjero. Ya. Bueno, ahí vemos que la Convención de Viena se ha establecido ciertos principios, especialmente con temas diplomáticos. Hubo un gran conflicto, por ejemplo, ¿se acuerdan? Hace un par de años cuando Pinochet viajaba a España con temas de salud y es detenido por el juez de entonces, Baltasar Garzón, que quería enjuiciarlo a Pinochet por delitos cometidos contra súbditos españoles en la dictadura. En esas circunstancias, Pinochet se encontraba como representante, bueno, como persona particular, pero bajo la investidura de diplomático, porque él tenía pasaporte diplomático. Entonces, en esa circunstancia, hubo un revuelo porque Chile reclamó la detención ilegal y al final se llegó a un acuerdo el cual, digamos, permitía salida de España de Pinochet, ¿no? Pero llegaba a Chile y era juzgado ahí. Entonces, estos convenios de Viena dan una protección completa a lo que son los agentes diplomáticos, representantes en actividades oficiales de un determinado país. Definición de delito, por favor. Se supone una conducta infraccionar del derecho penal, es decir, una acción u omisión tipificada y penada por la ley. La palabra delito deriva del verbo latino delinquiere, que significa abandonar, apartarse del buen camino, alejarse del sendero señalado por la ley.
El delito ha sido visto desde varias perspectivas en el transcurso de la existencia del ser humano. En sus inicios más primitivos podemos considerar el delito como una ofensa contra la persona, ¿no? Contra los bienes, contra la vida. No nos olvidemos que en la antigüedad, por ejemplo, no constituía los hechos jurídicos que hoy en día los tenemos. Pero sin duda los delitos siempre han existido desde el origen de la humanidad. Si recordamos, por ejemplo, el pasaje de la Biblia, vemos, por ejemplo, cuando Caín mata a su hermano Abel, entonces es considerado una falta grave y es expulsado y es castigado por Dios, ¿verdad? Entonces el delito va a ser siempre dentro de la lógica un hecho ilícito, antijurídico, tipificado, considerado como dañino y con una sanción emanado por autoridad competente. No es que los delitos nacen de la costumbre, sino que hoy en día eh, um, son establecidos conforme a normas preestablecidas. Si bien algunos delitos han ido continuando por la costumbre, pero se han consolidado en normas vigentes. Por favor, ¿cuáles son los elementos del delito? Elementos de la teoría del delito: sujetos activos, sujetos pasivos, acción u omisión, tipicidad, antijuricidad, culpabilidad y penalidad o punibilidad. Dentro de una lógica, para la comisión de un derecho, de un delito, van a actuar dos actores, ¿no? Uno que es el que va a cometer el delito, que sería el sujeto activo, y la víctima, que sería el sujeto pasivo, porque no puede existir delito cuando no hay una víctima quien sea dañada, ¿no? En esa circunstancia también debemos decir que el delito es una acción u omisión. Por ejemplo, el robar es una acción. Una omisión, por ejemplo, sería dejar un auto sin freno de mano, ¿no? Considerando que puede deslizarse pendiente abajo y causar lesiones, daños, incluso hasta la muerte de algunas personas. La tipicidad es la identificación del hecho antijurídico reconocido como tal y castigado, ¿no? La antijuricidad es el hecho que causa daño, una acción u omisión causa daño a un bien protegido, ¿no? La culpabilidad se refiere a una forma de identificación de la responsabilidad que tiene una persona que normalmente es menos dañina, la culpabilidad, que una, por ejemplo, dolosa, porque la dolosa existe el deseo de infligir un daño, mientras la culposa puede ser en algunos casos por circunstancias de descuido o una mala prevención de un hecho ilícito, ¿no? La penalidad o punibilidad va a ser el castigo que se le va a dar, la promesa que se va a dar a la persona que incurra en un hecho delictivo, ¿no? Que puede ser con privación de libertad, puede ser con multas o en algunos casos inhabilitaciones. Por favor, los elementos del delito vamos a ir desarrollando un poquito más. Elementos del delito. Sujetos del delito. Las personas o individuos involucrados en el cometimiento de un delito y que, de acuerdo a su rol en el mismo, pueden ser sujeto activo, la persona física que comete el delito penal; sujeto pasivo, la persona que sufre del delito, ya sea una persona personal, persona física, o una persona impersonal, persona jurídica o moral. Ya, un poquito reiterando ya lo que habíamos dicho. El sujeto activo es la persona física que va a cometer el delito, el delincuente, el autor material, el autor intelectual, el instigador, etcétera, todas las personas que están inmersas en el acto del ilícito, ¿no? El sujeto pasivo va a ser aquella persona que va a sufrir el daño de la comisión del delito. En el caso podría ser un robo, asesinato, homicidio, etcétera, etcétera, que se cause un daño a un bien protegido reconocido por la ley. Por consiguiente, tendrá un castigo ejemplar. Por favor.
La acción del delito. Todo delito implica una acción u omisión voluntaria llevada a cabo por un individuo, actus reus, y que da origen al delito. Dichas acciones deben ser intencionales, voluntarias y conscientes, de modo que un sonámbulo, un demente o una persona inconsciente no son culpables de las acciones u omisiones cometidas, como tampoco lo es un epiléptico de los espasmos de su cuerpo. Ya. Aquí un poquito se trata de identificar cuál es la acción del delito, ¿no? Dice que es un acto, un hecho que se realiza por acción o por omisión, donde debe primar la voluntad, ¿no? El deseo de la persona. En algunos casos, dice, el delito incluso debe haber una intencionalidad. Ahí estaríamos hablando de la premeditación, alevosía, en el caso del asesinato, ¿no? Puede ser por omisión o culposo, cuando, por ejemplo, en una disputa, un local comercial, se pelean dos personas, una agrede a la otra y esta con mala suerte cae al filo de la mesa, se golpea en la cabeza, produciéndole un traumatismo encefalocraneal y causándole la muerte. Entonces, en estas circunstancias vamos a ir analizando cuáles son los actos realizados por omisión o acción, o en el caso si es que hay voluntad o culpa de la comisión de un delito, ¿no? Porque se considera que una persona que no tiene la capacidad de voluntad no constituye un hecho delictivo. Una persona sonámbula, ¿quién es? Es una persona que camina dormida y por consiguiente puede realizar algunos actos inconscientemente. O un demente, por ejemplo, que no tiene la capacidad propia del razonamiento por problemas mentales. Entonces, en estas circunstancias estaríamos hablando de excepciones, ¿no? Por favor, la siguiente. Elementos del delito. La tipicidad del delito. Se llama tipicidad a la adecuación de la acción de los delitos tipificados en la ley, o sea, al tipo de delito del que se trata. ¿Cuáles son las características y elementos prohibitivos, etcétera? A fin de cuentas, todo lo que sea ilegal debe estar contemplado en la ley. Ya. Es muy importante que el delito esté claramente identificado. Cuando revisamos el Código Penal y revisamos cualquier artículo, se tiene claramente establecido que el delito es un hecho identificado en acciones u omisiones claramente establecidos y por consiguiente sanción prometida. En estas circunstancias, el que no exista una tipicidad de un hecho antijurídico no lo constituye en delito. Por ejemplo, una infracción sería, por ejemplo, el manejar sin licencia de conducir. Es un hecho antijurídico, pero no constituye delito porque no está sancionado ni tipificado como delito en el Código Penal o en el ordenamiento jurídico boliviano. La antijuricidad, por favor. La antijuridicidad del delito. Cuando se habla de antijuridicidad, se refiere exactamente al opuesto al derecho, a que un acto es esencia contrario al ordenamiento jurídico vigente. Así, los delitos son actos antijurídicos declarados como tales cuando se los compara con los contemplados en el ordenamiento jurídico de la nación. Los eventos antijurídicos carecen de justificación posible, ya que incumplen una norma jurídica explícita. Ya. Cuando hablamos de derechos antijurídicos, como dice su norma, es contrario al derecho, porque el derecho serían las normas que regulan la actuación de las personas y el antijurídico sería ir en contra de esas normas. Por ejemplo, si vemos que en la Constitución Política del Estado y las leyes reconocen la protección a la vida, a la libertad, a la educación, a la salud, etcétera, etcétera, los hechos antijurídicos serán todos aquellos actos que vayan contra estos derechos establecidos por las normas. Entonces, el matar constituye un hecho ilícito, el violar constituye un hecho ilícito, ¿no? Por señalar algunos. Por favor. La culpabilidad.
la culpabilidad del delito. En este caso se trata de una relación psicológica del autor del delito respecto al acto cometido, de acuerdo a 4 formas generales de culpa o responsabilidad. Primero, imprudencia. Cometer un delito por acción, pudiendo hacer de más para evitarlo. Negligencia. Cometer un delito por inacción. Impericia. Cometer un delito debido a carecer de los conocimientos mínimos necesarios para hacer lo que se hacía. Inobservancia de reglamentos. Ocurre cuando se vulneran las reglas conocidas, por ende cayendo en imprudencia, o cuando teniendo conocimiento de que existen reglamentos, se los desconoce, cayendo entonces en negligencia. En esa circunstancia hay que analizar la culpabilidad como un hecho importante del delito, en el cual no existe la premeditación y el deseo de cometer un delito. Son circunstancias que se pueden presentar en muchos ilícitos, ¿no? Que pues, pueden ser provocados por imprudencia. En el caso del vehículo que les había dicho, ¿no? Una pendiente, yo parqueo un vehículo y no pongo el freno de mano o trabo el vehículo para que no se deslice y cause daños. En ese caso estaría una imprudencia de mi parte el no haber asegurado ese vehículo, ¿no? Pero voy a ser responsable de los actos o los resultados del mismo. La negligencia, cometer un delito por inacción. Si, por ejemplo, yo tenía que apagar la garrafa o cesar la garrafa de gas y me voy y se suelta todo el gas y se produce una chispa y se puede quemar toda una casa, incluso puede causar daños a las personas, ¿no? Entonces estamos hablando de negligencia. La impericia puede ser la cometer un delito debido a la carencia de conocimientos. Muchas personas, por ejemplo, por falta de pericia manejan vehículos y pueden estar cometiendo delitos, ¿no? Homicidios en accidente de tránsito, lesiones leves, graves o gravísimas producidas por accidentes de tránsito. La inobservancia del reglamento también constituye un hecho culposo que podría constituir un hecho ilícito, igual va a tener responsabilidad. Pero a diferencia de, por ejemplo, los actos dolosos o premeditados, la culpabilidad constituye, digamos, una responsabilidad menos grave que la dolosa o la premeditada. Punibilidad, por favor. Punibilidad del delito. Este elemento, muy debatido en ciertos órdenes jurídicos, supone la existencia de la pena imponible una vez probados los demás elementos del delito para el caso en cuestión. Este punto nos refiere justamente que el delito va a ser obviamente castigado y en circunstancias como estas, todo delito va a tener una sanción. ¿Ya? Ya, esto ya está de más. Bueno, hasta ahí es el contenido del tema que teníamos que ver el día de hoy. Por favor, si tienen alguna duda, alguna pregunta. Sí, yo adelantándome un poco, licenciado, bueno, no es tanto del tema, ¿no? Sino estoy leyendo el Código Penal y me llamó la atención un poco el artículo 105. No estoy llegando muy bien a entender. A ver, 105, ¿me lo puede dar lectura, por favor? Sí, términos de la prescripción de la pena. Dice que la potestad para ejecutar la pena prescribe en 10 años si se trata de pena privativa de libertad mayor de 6 años. O sea, lo que yo entiendo esto es que si en el transcurso de los 10 años no se le ha sentenciado al delincuente o culpable, la pena prescribe. ¿A eso se refiere? Exactamente, posterior a los 10 años. A penas privativas O de sea, libertad o a delitos que tengan pena privativa de libertad hasta 6 años. entonces, si hubiera un caso, digamos, de un delincuente que está detenido preventivamente y dentro de ese lapso de prescripción no se lo condena, él puede ser en libertad irrestricta. Claro,
pero no nos olvidemos, ¿sí? Es imposible que una persona esté con detención preventiva por 10 años, Sí, es casi imposible. ¿no? Ahora, en este caso se daría, por ejemplo, si una persona ha cometido un delito y desaparece, ¿no? Y en 10 años no se le inicia un proceso penal o no se llega a una sentencia ejecutoriada, entonces esa persona puede aparecer después de los 10 años y pedir la prescripción del ilícito. A eso se refiere. Por consiguiente, ya no serías responsable de los actos realizados con anterioridad. Muy bien, muchas gracias, doctor. ¿Alguna otra duda, alguna otra pregunta, por favor? Doctor, siguiendo em, lo que nuestro compañero Silvia mencionó, también esto se puede decir que pasa cuando am, un delito prescribe, creo que se dice así, digamos, una persona, no estoy muy bien con los años, una persona que que ha violado a alguien, esa persona, la víctima de la violación, no lo denuncia, pasan, creo que son 18 años, si no estoy mal, desde que sucede el acto y ya no se puede, ya no es denunciable el, el actor de ese delito. A ver, voy a compartir el Código Penal. Artículo, ¿qué número era? 100. 105. 105. El artículo 105 nos habla de los términos para la prescripción. Dice, 10 años tienen que pasar si se trata de una pena privativa de libertad de 6 años. En el caso de la violación, estamos hablando de que deben pasar 10 años para que no se pueda seguir una acción penal contra esta persona, contra el autor o autores de los ilícitos, porque la pena privativa de violación es superior a 6 años. ¿Ya? 7 años, dice, tratándose de penas privativas de libertad menores a 6 años y mayores de 2 años, de 5 años si se trata de penas, de más penas que no constituyen en penas privativas de libertad. Ahora, también se presenta lo que es la interrupción del término de la prescripción. El término de prescripción de la pena se interrumpe por la comisión de otro delito, con excepción de los políticos. En esas circunstancias, si el autor del ilícito cometió otro delito o ha sido declarado también rebelde, el tiempo de prescripción varía, ¿no? Entonces es importante tener en cuenta cuáles son los mecanismos para la prescripción y desde cuándo se computa la prescripción, que sería desde las 0 horas siguientes del día en el cual se ha cometido el ilícito. Doctor, entraría en este caso el, el caso del agresor del colegio de la capilla, ¿podría ser? A ver, un poquito nos cuenta la historia, no estoy muy al tanto de ese hecho. Creo que era él un profesor que agredió sexualmente hace ya, creo que más de 15 años a sus alumnos y que la víctima en este caso no hace mucho que lo denunció por el Face, algo así, y posteriormente hicieron una indagación y aparecieron, creo, más víctimas y hicieron una investigación más profunda. Creo que era el caso, doctor. A ver, no sé si es el mismo caso, ¿no? La capilla es este colegio cristiano que se encuentra en el borde del puente del río Rocha, que se encuentra aquí casi cerca a Servicio de Caminos, ¿verdad? Sí, sí, doctor. Ya. Bueno, un poquito de grandes rasgos lo que yo sé, ¿no? No estoy muy al tanto.
se ha denunciado de que un profesor habría cometido ciertos hechos ilícitos de violación, estupro o toques impúdicos a ciertos alumnos, ¿ya? Así dice la información, no sé exactamente cuál es el delito. Entonces, en esta circunstancia hay que analizar cuándo ha sido el delito y desde ese momento computar para el tiempo de la prescripción. Ahora, hay que comprender que los delitos muchas veces tienen una larga duración. Por ejemplo, si yo asesino, ya, mato a una persona hoy día, a partir de hoy empieza a correr la prescripción, porque es un acto único que se comete. Pero en el caso, por ejemplo, de los delitos sexuales, puede haber reiterados actos cometidos a la misma persona, ¿no? Hay personas que han sido violadas 1 año, 2 años, 5 años, 10 años. Entonces, cuando termina de cesar la agresión, a partir de ese momento es lo que se va contando. Ahora, no sé exactamente cuál sea el tiempo de la data de las agresiones que se dieron en el Colegio de la Capilla, pero sin duda hay que ver, ¿no? Si es que ya prescrito esa, se ha escuchado y se ha puesto también conocimiento a las autoridades de que no solo es esa persona, sino son varias las personas quienes habrían sufrido ese tipo de agresiones, ¿no? Entonces hay que ver cuál es el momento en el cual prescribe o no prescribe ese ilícito. Un poquito hablando de memoria, esto no es simplemente computar los tiempos establecidos, porque hay reglas también desde qué momento se computa la prescripción y en qué casos también se suspende la prescripción. ¿Ya? ¿Alguna otra duda, alguna otra pregunta, por favor? Sí, yo tengo otra duda, licenciado. ¿Sí? En cuanto a las prerrogativas o privilegios a los dignatarios de Estado o funcionarios públicos, Ujú. esto es más criterio personal, ¿no? ¿No cree que si la ley, si dice que todos somos iguales ante la ley y todos podemos ser juzgados en la misma, se podría decir, de la misma manera, Ujú. ¿por qué ciertos personajes tendrían que gozar, digamos, de un privilegio? Ahorita estoy leyendo el artículo número 5 que dice, en cuanto a las personas, que la ley no reconoce ningún fuero ni privilegio personal. O sea, no entraría en contraposición esos privilegios y prerrogativas con este artículo. No, porque son reconocidas. En realidad, el fuero sería que exista un tribunal especial que lo estudie, que lo analice. No, pero en esas circunstancias es por cuestión de su cargo, ¿no? Por su investidura. Y muchas veces un presidente, una autoridad, no va a poder asistir a algunas actuaciones por el cargo y por su investidura, por su seguridad también. Es por esas circunstancias que se da estas prerrogativas. Pero sin duda, ¿no? Todos los bolivianos deberíamos ser iguales, porque hay personas que dejan de ir a su trabajo por ir a prestarse declaraciones, etcétera, etcétera. Si no, están pues a suerte de que se les expida mandamientos de apremio, etcétera, etcétera. Entonces, dentro de la lógica, ¿no? Si la ley es para unos, debería ser para todos. Pero lastimosamente la ley también echa la ley, echa la trampa, como se dice, ¿no? Si la ley permite y se conoce estos beneficios, ¿quién no los va a gozar? Doctor, una consulta. Sí. Si a un momento, en una riña, dentro de una riña, si a un momento de esa riña uno de los dos sujetos estuviera em, con, con algún, con alguna sustancia ingerida o tal vez con un grado de alcohol elevado, estaría dentro de lo que es ya consciente, o sea, y dentro de esa riña produjera, digamos, un daño mortal hacia la otra, causándole la muerte. em, ¿Cómo se le sancionaría o cómo se le tipificaría
el daño que se le hubiera ocasionado a la otra, considerando su inconsciencia, podríamos decir. Ya, usted lo que me quiere decir si es que hay algún atenuante en el estado de su embriaguez para reducirle la pena. ¿Me dice? Así es, doctor, sí. Ya. Hay que analizar, ¿no? Muchas veces se ha dado casos en los cuales personas se han tratado de poner en estado de inconsciencia para justificar ciertos actos que estaban premeditados. Entonces, hay que analizar cómo ha ocurrido las circunstancias, quién ha agredido, cómo ha agredido y cómo se han producido las cosas para poder determinar si la persona agresora estaba consciente o inconsciente. Eso normalmente se va a hacer una valoración del examen de sangre para determinar cuál es la toxicidad del consumo de bebidas alcohólicas y también la declaración de testigos, las cuales pueden determinar si si era una persona lúcida o no. De esa manera determinar más bien si hay agravantes o también hay atenuantes, ¿no? Entonces, un poquito decir que se puede librar de la responsabilidad por la comisión de un ilícito en estado de ebriedad es muy difícil. Ya, gracias, doctor. Sí, respecto al mismo, doctor, pero ese tipo de atenuante, por así decirlo, está tipificado también en el Código Penal, ¿no es cierto?, en el artículo 19, porque dice que nadie voluntariamente, el que provocare voluntariamente incapacidad para cometer un delito es sancionado, ¿no? Ujú. Por eso, cuando esta persona voluntariamente se pone en estado de inconsciencia para cometer un ilícito, estaremos hablando de un hecho contrario, ¿no?, a la normativa. ¿Alguna otra pregunta, por favor? Y doctor, esto va relacionado un poco con el caso que me mencionó, un poco relacionado con el caso que mencionó la compañera. Ah, quería saber si aquí en Bolivia existe la legítima defensa, porque una compañera que igual está estudiando la carrera me mencionó que hablaron ellos de un delincuente que fue agredido por la víctima y le estaba intentando asaltar, creo, y la víctima le hizo daño, le hizo mucho daño físico. Y la víctima terminó pagándole remuneración por el daño físico que le hizo. Yo pensé, no sé si estoy mal, que existe el principio de legítima defensa, pero creo que en ese caso no, o cómo fue, si es que supiera de Hay ese. que hacer un análisis del hecho, ¿no? Si bien la agresión que una persona recibe tiene todo el derecho de asumir defensa y esta misma debe ser proporcional a la agresión. Si yo utilizo una fuerza mayor a la agresión, obviamente me convierto de víctima a agresor. En estas circunstancias también se debe valorar el examen médico forense, el cual va a determinar cuáles son las lesiones de cada una de las víctimas para determinar cuál es el tiempo de perjuicio que haya sufrido. En esas circunstancias, si el agresor está más dañado, dentro de la lógica podría iniciar acciones contra su agresor en este momento, ¿no? Pero tienen que verse estos temas propios de cada uno de los ilícitos. ¿Ya? Y doctor, eso es su criterio personal. ¿Le parece que está bien? Que digamos, si alguien me quiere asaltar, yo reaccione, pero él salga más herido y a mí me tenga consecuencias legales eso. Claro, es que por eso le digo, muchas veces eh,
hay que analizar, ¿no?, las circunstancias en las cuales se comete. Por ejemplo, si usted está sentado en una banca, ¿no?, y se le acercan personas con tono beligerante y le agreden, pero usted, por ejemplo, es un boxeador experimentado, usted siempre va a tener, pues, las de ganar frente a las personas que lo vayan a agredir. Entonces, ahí tiene que verse la proporcionalidad entre la agresión y la defensa. Si usted supera ese tipo de equilibrio, usted se constituye de víctima a agresor. Ahora, muchas veces yo os recomiendo, en circunstancias en las cuales usted se encuentre en problemas de violencia, trate de evitar, ¿no? Porque un buen golpe o un mal golpe puede llegar, digamos, a una catástrofe. Imagínese si usted a usted le patean, le dan puñetes, y simplemente es de que usted dé un buen golpe a una persona el cual lo deje inconsciente y le cause una caída y un golpe en la cabeza que le constituye un traumatismo encefalocraneal, puede darle la muerte, ¿no? Entonces, en estas circunstancias, es muchas veces suerte, realmente es suerte. Yo he visto, por ejemplo, en mi vida peleas desde botellazos, combates se han agasado y no ha pasado nada, ¿no? Pero en un momento está la desgracia. Entonces, eso tenemos que ir valorando. Bueno, entonces, bueno, estábamos ya a momento de concluir nuestra clase del día de hoy. Por favor, desde la recomendación, realicen la última actividad y por favor, tenemos una clase más que sería la siguiente viernes, porque las subsiguientes deciden nuestro examen, ¿ya? Nos veríamos.